Buenos días, un gusto saludarles desde la ciudad de Quito. Mañana bastante fría, pero que ya arrancó en cuanto tiene que ver al proceso electoral desde este día domingo, muy temprano, incluso antes de que se inicie el proceso de votación. Ya decenas de personas hacían fila para poder acudir y ejercer su derecho al voto hasta las 17 horas locales. Hay seguridad extrema y esto llama muchísimo la atención respecto a procesos electorales anteriores, algo inédito y especialmente después de lo que fue el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Muy buenos días al colega Néstor Aguilera. Néstor, lo que preocupa justamente es el ambiente en el cual se desarrollan las elecciones. No sé si esto puede de alguna manera perjudicar la afluencia de votantes. Además, ya hemos tenido conocimiento de que el candidato Otto Sonnenholzner denunció que hubo una balacera frente al lugar donde él desayunaba. O sea, me imagino la situación de violencia y de miedo que hay en Ecuador. Por eso quisiera que nos expliques o nos des un detalle, un análisis de la coyuntura en estos momentos en Ecuador, no solamente el tema electoral, sino también, por supuesto, la seguridad. ¿Cómo no? Hay alrededor de 100.000 uniformados este día vigilando el proceso. Hablamos de, en términos generales, la mitad corresponde a miembros de la Policía Nacional, la mitad a Fuerzas Armadas. Y claro, todo esto en un contexto que, como tú muy bien lo citas, está dado por episodios de violencia extrema que incluso se han trasladado a esta madrugada a, por lo menos, tiroteos, según se ha informado, en la provincia de Esmeraldas. Esto habría dejado incluso personas fallecidas. Más temprano hice la consulta a la Policía Nacional, todavía no hay un balance de lo que ha ocurrido en las últimas horas a partir de estos episodios ocurridos en Esmeraldas, que se suman a otros que han ocurrido y que han sido denunciados, por ejemplo, el día de ayer por el candidato a la presidencia y ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Si bien es cierto, no se ha tratado de un ataque directo al candidato, sí ha llamado muchísimo la atención que mientras él hacía alguna actividad familiar, desayunando junto con los suyos, se haya producido a pocos pasos una balacera producto de una persecución, esto en la ciudad de Guayaquil. Ahora, hay que aclararlo. Buena parte de la violencia armada está localizada en ciudades como Guayaquil, Esmeraldas, Manta, Babahoyo, Quevedo, Machala, que corresponden a la región litoral. En la región interandina y sobre todo en la capital del Ecuador, si bien es cierto, la situación es un poco más tranquila que en estas provincias y ciudades que yo acabo de mencionar, las del litoral, no es menos cierto que acá, hace apenas 10 días, ocurrió el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República, por lo que las medidas han sido extremas. Vamos a ver cómo avanza esta jornada. Pero esto, hay que ir tomando el pulso. Disculpa, Néstor, ¿esto no ha influido en la afluencia de gente a las urnas o los centros de votación, este clima de violencia? Justamente hacia allá iba. Habrá que irle tomando el pulso, sobre todo en las ciudades del litoral, para saber en qué medida esa violencia aleja, asusta a los votantes. Pero por lo menos acá en la ciudad de Quito, yo he estado desde las 5 de la mañana en un centro de votación, ha habido gente que ha llegado aproximadamente a las 6:20 ya a hacer fila, y el proceso se desarrolla de manera normal, esto entre comillas, claro, vigilado estrictamente por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Néstor, si algo ha marcado el desarrollo de estas elecciones es el ámbito de violencia que vivimos, que le estamos percibiendo. ¿Es la primera vez? ¿Hay antecedentes de lo mismo? Y para entenderlo mejor, ¿a qué se debe? ¿Por qué tanta violencia en el marco de estas elecciones? Cómo no, principalmente viene dado por las organizaciones criminales. Les voy a poner solamente en contexto para que entiendan. Del 1 de enero al 15 de agosto de 2022, es decir, año pasado, según cifras oficiales, Policía Nacional como fuente, 2.567 asesinatos, homicidios y sicariatos. Del 1 de enero al 15 de agosto de 2023, es decir, este año, similar periodo, 4.470 asesinatos, homicidios, sicariatos. Básicamente, tenemos un problema con la comunicación con nuestro colega Néstor Aguilera desde Quito, Ecuador. Vamos a ver si podemos mejorarla.
Por lo pronto, vamos con los anunciantes y después trataremos de retomar la comunicación con Néstor Aguilera, periodista ecuatoriano, respecto a las elecciones que se desarrollan hoy, elecciones extraordinarias, luego de que en su momento el presidente del Ecuador cerrara la Asamblea General, que es el símil del Congreso de la República en nuestro país. Vamos con los anunciantes. Bueno, estamos de vuelta en la rotativa del aire y vamos a retomar nuestra conversación con Néstor Aguilera. Él es periodista ecuatoriano, corresponsal de La Voz de América, justamente en la capital del Ecuador. Bueno, Néstor, en cuanto a los que tienen más posibilidades para llegar a la presidencia del Ecuador, ¿cómo está el nivel de las encuestas? Luisa González sigue manteniéndose como la número uno en cuanto a preferencia. Bueno, retomamos la comunicación. Mil disculpas, algo sucedió. No se preocupe. Hasta aquí no está claro, no hay claridad absoluta. Yo tuve la posibilidad de conversar con un encuestador, uno de los personajes que hace encuestas serias en el Ecuador. Él hasta hace un par de días, antier, me dijo muy puntualmente, esto prácticamente hay un triple empate en el primer lugar. Y esto de alguna manera incluiría o estaría dado por una caída de Luisa González, un repunte de Jan Tobic y también la posibilidad de que acceda a la segunda vuelta eventualmente el candidato Daniel Noboa. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Esto aparentemente será de photo finish o prácticamente algo que se va a decidir en las últimas horas, y las personas incluso con quienes yo he podido conversar durante estos días mientras he hecho las coberturas todavía no tenían decidido el voto. Perdón, Esto Néstor. significa que... Perdón, Néstor. Sí, ¿A qué se debe la caída de Luisa González? ¿Tiene mucho que ver con el tema del asesinato de Villavicencio? Porque lo responsabilizaban a Rafael Correa de ello. Justamente por eso, uno, y también dos, por el debate. El debate, sin lugar a dudas, marcó una suerte de antes y después, al igual que el asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, eso de alguna manera también ha marcado el descenso de Luisa González, a pesar de que las encuestas y quienes hacen encuestas han dicho extraoficialmente que esa caída de alguna manera se detuvo los 3 últimos días de campaña. Perfecto. Néstor, te agradecemos. Vamos a estar en comunicación contigo más adelante para saber el desarrollo de las elecciones presidenciales en Ecuador. Muy amable. Son las 7:55. Hemos conversado con Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en Quito, Ecuador. Vamos de inmediato